Me negaron 3 días para enterrar a mi padre y me dijeron que debía elegir entre mi familia o mi trabajo. Esa misma noche tomé una decisión que les costó millones y les enseñó lo que significa perderlo todo por tratar a alguien como si fuera reemplazable. Mi nombre es Hunter, tengo 29 años, y hasta hace poco trabajaba en una empresa de infraestructura de datos llamada Northpoint, ubicada en el West Loop. Llevaba 4 años allí, escalando desde analista junior hasta un puesto senior. Mi especialidad era poner orden en el caos, crear documentación, diseñar procesos, y corregir lo que otros ignoraban. Era el tipo de empleado que convertía desastres en sistemas funcionales. Aquel miércoles a las 7 de la mañana sonó mi teléfono con un número de área 773 que no reconocí. Estaba en mi cocina, mitad dormido, con la primera taza de café aún humeante. Dudé en contestar. Algo dentro de mí me hizo hacerlo. ¿Es usted familiar de Martin Ashford?, preguntó una voz femenina, firme, con el tono profesional de quien da malas noticias antes del desayuno. Sí, él es mi padre. Le llamo desde el Hospital Northwestern Memorial. Lamento informarle que el señor Ashford falleció esta mañana, a las 5:47. Sufrió un infarto masivo. El equipo médico hizo todo lo posible, pero el daño fue irreversible. El resto fue ruido distante. Sentí que estaba bajo el agua. Escuché palabras sueltas: coronaria, emergencia, fue encontrado por un vecino, murió antes de estabilizarlo. Me quedé mirando la cafetera medio llena, sin saber qué hacer con las manos ni con la noticia. Mi padre había criado solo a mi hermano menor, Blake, y a mí desde que mamá murió de cáncer cuando yo tenía 11 años. 22 años en el ejército le habían enseñado disciplina, precisión y una ética intachable. Tras jubilarse, trabajó en logística para una empresa de envíos. No era un hombre de grandes gestos, pero todo funcionaba gracias a él: la casa limpia, las cuentas pagadas, la cena servida a las 6:30 en punto. Vivíamos como en una base militar, solo que con olor a guiso casero. Mi primera llamada fue a Blake. Seguía viviendo en Chicago, en un departamento de Pilsen que papá aún le ayudaba a pagar. Contestó medio dormido. ¿Qué pasa?, gruñó. Papá murió esta mañana. Un infarto. Hubo silencio. Luego, con total frialdad, dijo: ¿y cuánto nos va a dejar? No me sorprendió. Su egoísmo era una constante. Colgué sin responder. No tenía fuerzas para discutir. Después llamé a mi tía Rita, hermana mayor de mi padre, una maestra jubilada que vivía en Evanston. Cuando se lo dije, guardó silencio largo rato. Nunca me dijo que tenía problemas del corazón, susurró. No lo habría hecho, respondí. Tú sabes cómo era. ¿Cuándo será el funeral? Aún no lo sé. Voy a llamar al tanatorio hoy. De acuerdo. Yo me encargo de avisar a Pete. Tu padre querría que estuviera allí. Colgamos tras unos minutos más de charla. Había que organizarlo todo: los trámites, la casa, los documentos. Calculé que necesitaría al menos 3 días, quizás 4, para dejar todo en orden. Me vestí, tomé las llaves y fui directamente a la oficina. Northpoint era un edificio de vidrio y acero donde el aire siempre olía a café recalentado y estrés. Entré directo al despacho de Miranda, mi jefa, vicepresidenta de operaciones. Era de esas personas que enviaban mensajes a medianoche y esperaban respuesta antes del amanecer. Golpeé la puerta entreabierta. ¿Tienes un minuto?, pregunté. Sin levantar la vista del teclado, contestó. Hazlo rápido, tengo una llamada en 8 minutos. Mi padre murió esta mañana, dije con la voz más firme que pude. Necesito 3 días para el funeral y los trámites. Ella levantó la mirada, inexpresiva. Puedes tomarte un día, el sábado. O si prefieres, puedes asistir virtualmente. Creí haber oído mal. El funeral será el sábado, pero necesito tiempo para ordenar sus cosas, hablar con su abogado, limpiar la casa. Un día, repitió sin pestañear. Estamos en plena implementación del proyecto Meridian. Todos deben estar aquí. Sin excepciones. Aquella frase me golpeó como una bofetada. Sin excepciones. Como si la muerte de mi padre fuera un simple inconveniente logístico. Este es mi padre, dije con voz contenida. Me crió solo desde que tenía 11 años. No estoy pidiendo vacaciones. Entonces decide qué es más importante, respondió fríamente. Todos hacemos sacrificios. Eso es lo que significa ser parte del equipo. Me quedé mirándola unos segundos, esperando que recapacitara. No lo hizo. Regresó a su computadora y siguió escribiendo. De acuerdo, dije al fin. Un día. Perfecto. No olvides registrar la solicitud antes de salir. Salí de su oficina con las manos temblando. El aire del pasillo se sentía pesado. Llegué al estacionamiento, me senté en el coche y me quedé mirando el logo de la empresa en la fachada.
Ese mismo logo bajo el cual me había desvelado incontables noches solucionando errores que otros ni sabían resolver. Esa noche no cené. Me senté frente a mi laptop y entré al sistema corporativo, como lo había hecho cientos de veces. Pero esta vez no era para trabajar. Abrí mis directorios privados, no contenían datos de clientes ni código ajeno, solo mi trabajo, todo lo que había construido desde cero en 4 años. Documentación de procesos, planos de infraestructura, mapeos de API, guías de resolución de fallos que yo mismo había elaborado durante noches en vela. Eran los cimientos del sistema que mantenía en pie la empresa. Esa documentación, la que nadie más entendía, valía millones. Yo la había creado, organizado y protegido. Y esa noche, la eliminé. Uno por uno, los archivos desaparecieron. No fue impulsivo, fue la culminación de años de desvalorización y abuso disfrazados de cultura corporativa. Cerré la computadora, me recosté en silencio y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a paz. Al día siguiente, Northpoint empezó a darse cuenta del agujero que había dejado. Los sistemas fallaban, los proyectos se detenían y los clientes exigían respuestas. Mi renuncia, enviada por correo esa misma mañana, fue la última pieza del rompecabezas. Había diseñado scripts automáticos que reducían horas de trabajo a simples minutos. Todo lo hice por cuenta propia, fuera del horario laboral, en mi tiempo libre. Lo que los hacía valiosos era que no eran simples guías, estaban directamente vinculados con los contratos de renovación de nuestros clientes. En esos acuerdos existían cláusulas de nivel de servicio, SLA, compromisos de tiempo de respuesta y sanciones por incumplimiento. Sin mis manuales, la empresa no podría garantizar esas condiciones. Por curiosidad, había hecho los cálculos una vez. Si 3 de nuestros principales clientes exigían las penalizaciones de sus SLA al mismo tiempo, la compañía perdería cerca de $4 millones en reembolsos y contratos cancelados. No porque yo robara datos, sino porque eliminé lo único que mantenía en pie sus promesas, mi trabajo. Mientras organizaba todo, recordé cuando mi padre me enseñaba a reparar motores en el garaje, cuando tenía 15 años. Me dijo, si construyes algo que vale la pena, asegúrate de que nadie pueda arrebatártelo sin tu permiso. Eso fue exactamente lo que hice. Había levantado sistemas sólidos, documentado cada paso para que todo siguiera funcionando, y ahora, simplemente, estaba recuperando lo que era mío. Comencé a copiar archivos. Todo. Carpetas comprimidas, documentos cifrados, registros clasificados en un disco externo. Luego ejecuté un script que había programado 6 meses atrás, cuando alguien borró accidentalmente un directorio compartido y culpó a los servidores. Nunca imaginé que me sería tan útil. Para las 3:30 de la madrugada, no quedaba nada. Los sistemas estaban limpios, sin rastros. Dejé solo un archivo de texto en cada carpeta. Documentación eliminada por el autor original. Recuperación imposible. Después abrí el correo y redacté mi renuncia. Presento mi dimisión con efecto inmediato por motivos personales. Toda la documentación creada fuera del horario laboral con recursos propios ha sido eliminada del sistema. La envié a Miranda, a su jefe Dean y al departamento de recursos humanos. Presioné enviar. Cerré el portátil, guardé el teléfono en un cajón, preparé una maleta y metí algunas cosas, ropa, la chaqueta de campaña que mi padre me regaló en Navidad y una moneda conmemorativa de su despliegue en Kuwait del 91. Me la había mostrado cuando era niño y me explicó qué significaba no abandonar jamás a los tuyos. Tomé las llaves de mi camioneta y salí. El trayecto hasta su casa me llevó unos 40 minutos. Vivía en una zona tranquila del sur de Beverly, en una vivienda de ladrillo con 3 dormitorios, sótano, un pequeño jardín y un garaje en el fondo. Cuando llegué, noté algo que me heló, el viejo Honda de Blake, mi hermano, ya estaba en la entrada. Aparqué en la calle, avancé hasta la puerta y la encontré sin llave. Al empujarla, lo vi rebuscando en los cajones del escritorio de papá. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, conteniendo la rabia. Lo mismo que tú, respondió sin inmutarse. Buscando el testamento. Papá murió hace 8 horas, dije con incredulidad. Blake se encogió de hombros. Y necesitamos saber con qué estamos tratando. Solo esta casa vale unos $400.000, sin contar lo que tuviera en el banco. Entré y cerré la puerta tras de mí. Lárgate. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú, replicó. No. Tú no lo llamaste en 6 meses. No estuviste cuando se lastimó la espalda el año pasado. Solo aparecías cuando necesitabas dinero. Se incorporó, mirándome desafiante. No te creas mejor que yo solo porque papá te prefería. Pasé a su lado sin responder. ¿O qué, me vas a echar?, insistió. Lo miré a los ojos, sin decir palabra. Finalmente tomó sus llaves. Da igual. Nos vemos en el funeral. Hablaremos de repartir todo ahí. La puerta se cerró con un golpe seco.
Me quedé inmóvil unos segundos, intentando mantener la calma. Entonces el teléfono, que había vuelto a encender, comenzó a vibrar sin parar, 15 llamadas perdidas, una docena de mensajes de voz y notificaciones de texto. Escuché el primero, era Dean. Oye, notamos que faltan archivos críticos. Llámame cuando recibas esto. El segundo, de Miranda, sonaba nerviosa. Estamos escalando esto al departamento de ti. Si fue accidental, necesitamos aclararlo de inmediato. El tercero era Dean otra vez, más duro. Esto no es una forma profesional de renunciar. Necesitamos que restaures los archivos. Llámame cuanto antes. Guardé el teléfono y seguí revisando. El escritorio de mi padre estaba tan meticuloso como todo lo que hacía, carpetas ordenadas por fecha, facturas clasificadas por mes y un archivador de 3 anillos con la etiqueta «Documentos importantes». Dentro encontré el testamento, la póliza de seguro de vida, la escritura de la casa y sus extractos bancarios. El testamento era claro, todo se dividía 60% para mí y 40% para Blake. Sin embargo, al final había una nota manuscrita con fecha de 3 meses atrás. La parte correspondiente a Blake queda condicionada a tener empleo continuo durante al menos 6 meses al momento de mi fallecimiento. De no cumplirse, el total del patrimonio pasará al hijo mayor. Adjunto había un memorando del abogado de papá con notas fechadas el mismo día, confirmando la conversación y la decisión. Ese documento bastaría para invalidar cualquier intento de impugnación. Lo leí 2 veces. Mi padre había previsto todo. Sabía cómo era Blake y se aseguró de que yo no tuviera que pelear por lo que era justo. Tomé fotos de cada página y se las envié a mi tía Rita, que se encargaría de contactar al abogado. El teléfono volvió a vibrar, pero no contesté. Continué recorriendo la casa. El orden era impecable, como si aún dirigiera un depósito militar. En su armario estaban sus viejos uniformes, las botas relucientes, perfectamente alineadas. En el estante superior había una caja de cartón marcada, despliegue Kuwait 91. La bajé y la abrí sobre la cama. Dentro había fotografías, cartas, un diario, mapas con rutas marcadas y una bandera estadounidense cuidadosamente doblada. Me senté un momento, mirando todo aquello. Mi padre había dejado su vida ordenada hasta el último detalle. Y sin proponérselo, me había recordado una lección: si algo te pertenece, asegúrate de que cuando lo pierdas, al menos sea por tu propia decisión. Me quedé sentado un largo rato revisando todo, dándome cuenta de lo poco que realmente sabía sobre esa parte de su vida. Nunca hablaba demasiado del tema, solo decía que se encargaba de la logística, que su trabajo era asegurarse de que su equipo tuviera lo necesario. Entre las fotografías había una de él junto a su unidad, joven, quizás de unos 30 años, posando frente a unos camiones en medio del desierto, sonriendo a pesar del polvo y el calor. En otra aparecía entregando correspondencia a unos soldados. En una más, estaba reparando un motor, con la misma expresión concentrada que solía tener años después, cuando me enseñó a cambiar el aceite de mi camioneta. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. En la pantalla aparecía el nombre de Miranda. Rechacé la llamada. 2 minutos después insistió, y luego fue Dean quien marcó. También lo ignoré. Después llegó un mensaje de uno de ellos preguntando si podía conectarme un momento rápido. Apagué el teléfono. Esa tarde, mi tía Rita llegó con comida, una cazuela que le había preparado su vecina, y me dijo que varias personas ya estaban preguntando qué podían hacer para ayudar. Nos sentamos en la mesa de la cocina de papá. Ella miró el lugar con atención, como si lo viera por primera vez. Siempre mantuvo esta casa impecable, dijo con una sonrisa triste. Tu madre habría estado orgullosa de cómo crió a ustedes solo. Nunca permitió que este hogar se viniera abajo. No le mencioné lo de Blake. No era momento de arrastrarla a eso todavía. Llamé a la funeraria, y acordamos hacer el servicio el sábado a las 2 de la tarde, en San Bernabé, la misma iglesia donde despedimos a mamá. Mi tía se ofreció a encargarse de las flores. Tu tío Pete llega mañana por la noche. Se quedará conmigo, añadió. Le agradecí. Entonces me tomó la mano y dijo con voz temblorosa, tu padre hablaba de ti todo el tiempo. Siempre decía que eras el más inteligente de tu empresa, que no te valoraban lo suficiente. Aquellas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me preguntó qué había pasado, y se lo conté todo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió despacio. Tu padre habría hecho lo mismo, dijo. Jamás permitió que nadie lo tratara como si fuera desechable. Y tú tampoco deberías hacerlo. El viernes por la mañana encendí nuevamente el teléfono. 43 llamadas perdidas. Los mensajes de voz habían cambiado de tono, los primeros sonaban profesionales, los últimos, desesperados. El más reciente era de Dean. Sabemos que estás pasando por un momento difícil, decía, pero necesitamos tu ayuda.
Meridian no puede completar su implementación, los reportes están fallando y necesitamos que nos orientes. Me quedé en la mesa de la cocina de papá, preparé café y pensé un rato. Luego abrí el portátil y redacté un correo. Asunto: servicios de consultoría disponibles. Cuerpo: estoy dispuesto a ofrecer asistencia limitada para el despliegue del proyecto Meridian. Mi tarifa es de $275 por hora, con un mínimo de 25 horas, pagadas por adelantado mediante transferencia bancaria. Las llamadas estarán limitadas a 2 horas diarias, según mi disponibilidad. Enviaré los términos del contrato una vez confirmado el pago. Adjunté los datos de mi negocio de consultoría, que había registrado un año antes, cuando empecé a considerar dejar la empresa. Presioné enviar y cerré la computadora. Después regresé al garaje de papá para continuar ordenando sus cosas. Ese garaje era su refugio. En el fondo había un banco de trabajo con herramientas perfectamente organizadas en tableros, cada una con su etiqueta. Las cajas de tornillos y clavos estaban clasificadas por tamaño. Su vieja caja de herramientas, con más de 40 años, aún funcionaba a la perfección. Sobre el banco encontré una pequeña caja de madera, sin llave. Dentro había cientos de tarjetas de béisbol atadas con bandas elásticas, ordenadas por año. Debajo de ellas había un sobre con mi nombre escrito. Lo abrí. Dentro había una carta fechada 2 semanas atrás. Si estás leyendo esto, algo me pasó. He estado sintiendo dolores en el pecho, no se lo dije a nadie. Quizás debería haber ido al médico, pero antes quería escribirte esto. Saliste mejor de lo que jamás imaginé, inteligente, fuerte, justo. Todo lo que intenté enseñarte lo aprendiste. Estoy orgulloso de ti. Tu hermano es otra historia. Lo quiero, pero tiene que arreglar su vida solo. Cambié el testamento hace 3 meses, entenderás por qué cuando lo leas. No te sientas culpable. Ha tenido todas las oportunidades. La casa está pagada. El seguro cubrirá el resto. Cuida de tu tía, hizo mucho más por ustedes de lo que creen. Y nunca permitas que nadie te trate como si fueras reemplazable. No lo eres. Recuérdalo. No había firma, solo sus iniciales. Doblé la carta y la guardé en el sobre. Me quedé sentado en el suelo del garaje un buen rato, y por primera vez desde que recibí la noticia, lloré. Después me limpié las lágrimas, me levanté y seguí acomodando las herramientas. Cargué en mi camioneta las que quería conservar. El teléfono vibró. Era una notificación de correo: pago recibido. Abrí la laptop. Habían hecho la transferencia, $6.875. Envié el contrato y programé la primera llamada para el lunes por la mañana. Luego volví a la casa y empecé a preparar todo para el funeral. El sábado amaneció gris y helado. Febrero en Chicago siempre era cruel, el viento cortaba la piel. Me puse el único traje negro que tenía y fui a la iglesia de San Bernabé, idéntica a como la recordaba del funeral de mamá: muros de piedra, vitrales altos y coloridos. Llegué temprano y ayudé a mi tía Rita a colocar los tableros con fotografías. Había imágenes de todas las etapas de su vida: sus años en el ejército, la boda con mamá, nosotros de niños, su fiesta de retiro de la compañía naviera. En una, él me sostenía en brazos cuando era bebé, con una sonrisa enorme. Esa la llevaba en su billetera, me contó mi tía. La enseñaba cada vez que alguien le preguntaba por sus hijos. A eso de la 1:30 comenzó a llegar la gente: antiguos compañeros del ejército, colegas del trabajo, vecinos del barrio. Muchos más de los que imaginé. Un hombre mayor, de cabello gris y corte militar, se me acercó. Me estrechó la mano con fuerza. Tu padre me salvó la vida en Kuwait. Nuestro convoy fue atacado. Él me sacó de un camión en llamas. Nunca quiso hablar de eso ni recibir reconocimiento. Solo lo hizo. Otro agregó. Cubrió mi puesto en logística 3 meses cuando mi esposa enfermó. Trabajó turnos dobles y no quiso que le agradeciera. Mi hermano apareció poco antes de que comenzara el servicio, con una camisa arrugada y jeans, quedándose al fondo sin hablar con nadie. A las 2 en punto, el pastor inició la ceremonia con unas palabras sobre el servicio y el sacrificio. Luego habló la tía Rita, contando historias de papá cuando era niño, de cómo soñaba con enlistarse desde los 12 años, y de lo orgullosos que estuvieron sus padres cuando lo logró. Después, el tío Pete tomó la palabra. Narró una anécdota de cuando papá le enseñó a conducir con transmisión manual en un estacionamiento cuando eran adolescentes. Dijo que había sido el hombre más paciente que conoció. Y entonces llegó mi turno. Me puse de pie y caminé hasta el frente del salón. Respiré hondo antes de mirar a todos los presentes. Comencé a hablar, recordando cuando mi padre me enseñó a arreglar mi primer coche. Me hizo hacer todo el trabajo mientras él solo observaba, dando instrucciones con calma. Cuando finalmente el motor arrancó, no me felicitó con efusividad, simplemente asintió y dijo: buen trabajo.
También conté aquella vez que condujo 6 horas seguidas para recogerme en la universidad cuando mi camioneta se averió. No se quejó ni una sola vez, simplemente apareció. Les hablé de cómo dirigía el hogar con la disciplina de un comandante, pero sin dejar nunca a nadie atrás. Mi voz se quebró en esa parte. Tuve que detenerme unos segundos antes de continuar y terminar. Luego regresé a mi asiento en silencio. Después del servicio, fuimos al cementerio de Mount Greenwood, en el sur de la ciudad, donde descansaba mi madre. Habían reservado una parcela junto a la suya. El viento atravesaba el abrigo como cuchillas de hielo. Todos permanecimos alrededor del ataúd mientras el pastor decía las últimas palabras. Cuando bajaron el féretro, la guardia de honor realizó la ceremonia de bandera, la dobló cuidadosamente y me la entregó. Sentí la mano de mi tía Rita en el hombro. «Está con tu madre ahora», susurró. Asentí sin poder pronunciar palabra. Cuando todos se marcharon, me quedé solo frente a la tumba. Miré la tierra recién removida y la placa temporal con su nombre grabado. Entonces se acercó Blake. «Tenemos que hablar del tema de la casa», dijo en voz baja. «Ahora no». «¿Entonces cuándo?» «Necesito saber qué me toca». Lo miré fijamente. «No te toca nada». Se quedó helado. «¿Qué dijiste?» «Papá cambió el testamento. Tu parte dependía de que mantuvieras un empleo al menos 6 meses seguidos. No cumpliste. Todo me corresponde a mí». Su rostro se tornó rojo. «Eso no es legal». «Lo es. Puedes hablar con el abogado de Rita si no me crees». «No puedes hacerme esto». «Claro que puedo». Dio un paso hacia mí, enfurecido. «No pienses que voy a aceptar esta basura. Lo voy a impugnar. Adelante, gasta tu dinero en abogados. El testamento es claro». Papá se aseguró de eso. Sus puños se apretaron con rabia. «Eres igual que él. Frío, sin corazón». «No. Soy exactamente como él. Por eso me lo dejó a mí». «¿Sabes qué? Al diablo contigo y con él», empezó a decir, pero no terminó. Lo sujeté por la camisa con fuerza. «Ni una palabra más. Si dices otra cosa, te rompo la mandíbula». Sus ojos se abrieron de par en par. Lo empujé, y lo vi alejarse tambaleando. Me quedé allí otros 20 minutos, hablándole a la tumba. Le conté sobre el trabajo, sobre Miranda, sobre cómo había renunciado y hecho pagar a la empresa cada hora que me exigieron sin reconocimiento. «Me habrías dicho que mantuviera la compostura», murmuré, «pero también me enseñaste a no dejar que nadie me utilice. Así que estamos a mano». El viento aumentó, haciendo crujir las ramas desnudas. Por un instante, juraría que lo escuché diciéndome que había hecho lo correcto. Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar, llamadas de Miranda, de Dean, incluso del departamento legal. Hasta el propio director ejecutivo me escribió, preguntando si había posibilidad de llegar a un acuerdo. Ignoré a todos. Abrí mi portátil y programé una videollamada para el lunes, 2 horas, $550. Recibirían exactamente lo que pagaran, ni más ni menos. Dormí en la habitación donde crecí, en la casa de papá. Fue el primer descanso real que tuve desde aquella llamada del miércoles por la mañana. El lunes, a las 9 en punto, inicié la videollamada desde la mesa de la cocina. Todo el equipo directivo estaba conectado: Miranda, Dean, el CEO, Chuck, el jefe de TI, el responsable legal y alguien de finanzas. Chuck fue el primero en hablar. «Queremos expresar nuestras condolencias por tu pérdida. Deberíamos haber manejado mejor la situación». Bebí un sorbo de café y esperé. Dean intervino enseguida. «Estamos en una situación crítica con Meridian. El despliegue se ha detenido, los paneles de reportes no funcionan y el cliente amenaza con cancelar el contrato». «Eso suena grave», respondí sin cambiar el tono. Miranda se inclinó hacia la cámara. «Necesitamos tu ayuda para finalizar esto. Para eso contrataron mi consultoría. Empecemos». Compartí mi pantalla y mostré la documentación que jamás habían leído. Les fui señalando cada integración fallida, cada conexión de base de datos mal configurada, cada atajo irresponsable que había provocado el desastre actual. «Este proceso», dije, apuntando a un diagrama, «lo marqué en noviembre». Envié un correo con capturas del error de tiempo de espera. Nadie lo corrigió. Ahora afecta a 5 cuentas de clientes. Dean intentó cortar. ¿Podemos ir al punto y centrarnos en las soluciones? No. Están pagando por mi tiempo, y voy a explicar por qué todo se rompió, para que no repitan los mismos errores. Calló. Continué repasando sistema por sistema, la asignación de API que alguien modificó sin documentar, los scripts de reportes que fallaban porque eliminaron la gestión de errores para ahorrar tiempo de procesamiento, los protocolos de respaldo inexistentes porque nadie quiso invertir en infraestructura adecuada. 1 hora después, nadie discutía ya, solo tomaban notas, como si estuvieran desactivando una bomba que ellos mismos habían armado. Al cumplirse las 2 horas,
Detuve la sesión. El tiempo terminó. Necesitamos más reuniones, dijo Chuck. ¿Puedes hacerlo de nuevo mañana? Envíen el pago, y les mando la invitación. Miranda lo intentó una vez más. ¿Considerarías volver con nosotros, aunque sea temporalmente? No. ¿Qué haría falta? Pensé en la carta de mi padre, en cómo me habían tratado. Nada que puedan ofrecerme. La llamada terminó. Durante los días siguientes, hice 4 sesiones más, todas con el mismo formato y tarifa. Los guié para que salvaran el proyecto Meridian. Reparé lo que quise reparar y dejé el resto para que ellos lo resolvieran. Cada reunión los mostraba más agotados. Dean perdió su tono autoritario, Miranda dejó de presionar y Chuck ya ni preguntaba si volvería. En la última videollamada, un miércoles por la tarde, Chuck carraspeó antes de hablar. Antes de cerrar, queremos hacerte una propuesta, dijo con cuidado. Lo hemos discutido internamente y queremos que regreses como director de infraestructura. Tendrías tu propio equipo, 4 personas bajo tu mando, línea directa conmigo, sin intermediarios. Hizo una pausa. 60% de aumento salarial, trabajo totalmente remoto, opciones sobre acciones y bonificaciones ligadas a retención, no solo al rendimiento. Miranda añadió. También tendrías autoridad presupuestaria, decisiones de contratación y autonomía total en tu área. Y entonces, la línea quedó en silencio. Miré la fotografía de mi padre colgada en la pared y respiré hondo antes de hablar. No me estás ofreciendo esto porque lo haya ganado durante estos 4 años, dije con firmeza. Lo haces porque estás entrando en pánico. Chuck intentó interrumpirme, pero levanté una mano. No. Durante 4 años fui útil para ustedes, pero nunca me trataron como si realmente importara. Solo me valoraron cuando todo empezó a derrumbarse. Tuve que renunciar y llevarme la documentación que había construido desde cero para que me prestaran atención. Miranda bajó la mirada, sin decir una palabra. Mi padre murió, continué, y su primera reacción fue decirme que debía elegir entre el trabajo y enterrarlo. Ni una sola vez preguntaron si estaba bien. Nunca me trataron como a un ser humano que acababa de perder a su padre. Solo cuando me fui empezaron a fingir que les importaba. Dean abrió la boca para decir algo, pero seguía hablando sin darle espacio. Ahora quieren promoverme, darme un equipo, pagarme lo que valgo, todo porque finalmente se dieron cuenta de que no soy reemplazable. El rostro de Chuck era puro hielo. Estamos intentando hacer lo correcto contigo ahora, dijo. 4 años tarde, respondí. No hay forma de que esto funcione. Porque no se trata del título ni del dinero, sino del hecho de que tuvieron que perderlo todo para entender lo que hacía por ustedes. Y yo no quiero trabajar para gente que solo me valora cuando ya no estoy. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a responder. La implementación de Meridian es su problema ahora, concluí. Tienen la documentación que necesitan. Arréglenselas. Colgué la llamada, me levanté y caminé hacia el garaje. Empecé a ordenar las herramientas de papá, separando lo que quería conservar, donar o entregar al tío Pete. Mientras lo hacía, el teléfono vibró. Era un mensaje de Blake. Tenemos que hablar sobre la casa. Escribí sin pensarlo, no voy a ceder. El testamento ya está presentado. El abogado lo confirmó. Se acabó. Sigue con tu vida. La respuesta llegó enseguida, voy a contratar a mi propio abogado. Sonreí al leerlo. Buena suerte. Solo perderás el tiempo. Volví al trabajo en silencio, recordando la carta de mi padre. Él ya sabía que Blake no iba a cambiar, por eso había dejado todo preparado. Hasta desde la tumba seguía cuidando de mí. Esa noche me llamó la tía Rita. Blake apareció en tu casa, me dijo. Exigió ver el testamento. ¿Qué le dijiste? Que tu padre le dio todas las oportunidades y que no tiene derecho a nada. Salió dando un portazo. Reí. No pude evitarlo. Gracias por encargarte de eso, le dije. Tu hermano tendrá que aprender a vivir bajo sus propias reglas, igual que tú, respondió ella. Hablamos un rato más sobre el funeral, sobre los viejos amigos de papá y la cantidad de personas que habían ido a despedirlo. Cuando colgamos, me quedé otro rato en el garaje. En el banco de trabajo estaba el colgante que papá había empezado a hacerme, una pieza de nogal inacabada. Tomé una lija y seguí su tarea. Pulí los bordes, le di forma, le hice un orificio y pasé un cordón de cuero por él. Algunas cosas las terminas por ti mismo. Otras, por quienes ya no pueden hacerlo. El jueves por la mañana recibí un correo de Ben, un analista junior al que había ayudado una vez. Recuerdo haber pasado 3 horas con él, después del horario laboral, para resolverle un problema con sus informes. El asunto del correo decía, pensé que debía saberlo. Decía que Meridian había cancelado su contrato, que 2 clientes más estaban evaluando su salida, que Miranda había sido reasignada y que Dean estaba al borde del despido. Cerraba con una frase simple,
Quise contártelo antes de que intentaran maquillarlo. Sin firma. Solo eso. No voy a mentir, sentí una satisfacción profunda. Esa misma tarde, Blake volvió a la casa. No llamó. Entró directamente con la llave que papá le había dado años atrás, como si aún fuera suya. Yo estaba preparando el almuerzo cuando escuché la puerta. Tienes que irte, le dije. Esta es la casa de mi padre. Tengo derecho a estar aquí. No. Ya no. Se apoyó en la encimera, desafiante. Hablé con un abogado. Dice que la cláusula del testamento puede no ser válida. Entonces que lo intente en el tribunal. Igual vas a perder. ¿De verdad piensas quedarte con todo? Sí. Mamá habría querido que lo compartiéramos. Lo miré con frialdad. No hables de mamá. Apenas la recuerdas. Papá tomó su decisión, y ¿sabes por qué? Te pasaste una década viviendo a costa de otros, pidiendo dinero, faltando a las reuniones familiares y apareciendo solo cuando necesitabas algo. Su mandíbula se tensó. Tenía mis propios problemas. Todos los tenemos, respondí. La diferencia es que algunos aún así nos presentamos. Tú no. ¿Entonces eso es todo? Eso es todo. Se quedó de pie, con los puños cerrados y la cara roja. Por un instante creí que me golpearía, pero no lo hizo. Simplemente tomó las llaves y salió, cerrando la puerta de un portazo. Yo regresé a mi almuerzo. Esa noche, la tía Rita volvió a llamar. El abogado de Blake contactó al de la herencia, me dijo. Quiere impugnar el testamento alegando influencia indebida, que tu padre no estaba en su sano juicio cuando lo modificó. Eso es absurdo. Lo sé, y el abogado también. Tenemos los registros médicos que prueban que tu padre estaba completamente lúcido. Además, el abogado que redactó el testamento documentó todo. No prosperará, pero retrasará el proceso algunos meses. Déjalo. No pienso negociar. El viernes, recibí otra llamada de North Point, esta vez desde un número desconocido. Era alguien del equipo ejecutivo, un tipo con el que nunca había hablado, queriendo explorar opciones de colaboración. No devolví la llamada. El sábado me dediqué a empacar las cosas de papá para guardarlas en un depósito. Clasifiqué lo que debía conservar, donar o vender. El plan era poner la casa en venta una vez que el lío legal con Blake terminara. En el sótano encontré cajas llenas de documentos, declaraciones de impuestos, recibos, papeles de hace más de 30 años. Papá guardaba todo. Entre esos archivos había un paquete distinto, cartas de mamá, escritas antes de enfermar. Las había conservado todas. Me senté en el suelo a leerlas. Su caligrafía, su voz, pequeños fragmentos de una mujer que había comenzado a desvanecerse en mis recuerdos. Una de las cartas estaba dirigida a Blake y a mí, fechada 6 meses antes de su muerte. Si están leyendo esto, significa que ya me fui. Quiero que sepan que su padre es el hombre más fuerte que he conocido. Supe entonces que, aunque ambos se habían ido, todo lo que habían hecho, sus decisiones, su forma de amar, seguía hablándome desde esas páginas. Cuídense mutuamente. Recuerden que la familia no siempre es la de sangre. Es la que hace lo correcto, incluso cuando nadie mira. Leí esas palabras una vez más antes de cerrar la caja donde guardaba las cosas de mi padre. Sentí que Blake probablemente nunca se había detenido a leer aquella nota. Ni siquiera había revisado sus pertenencias, lo único que le interesaba era el dinero. Esa era, en esencia, la diferencia entre nosotros. Era domingo por la tarde, y me encontraba terminando unos arreglos en el garaje cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me impulsó a contestar. Hola, soy Jordan, de Cascade Systems. Me dio tu contacto Ben, de Northwind. Me dijo que podrías estar disponible para trabajo de consultoría. Depende del proyecto, respondí con cautela. Somos una firma pequeña, unas 30 personas. Nos dedicamos a infraestructura y análisis de datos. Estamos creciendo rápido y necesitamos a alguien que construya toda la documentación y los procesos. Buscamos una contratación a largo plazo. Me explicó el puesto con calma, arquitecto senior de infraestructura, con la posibilidad de formar mi propio equipo y reportar directamente a él, que era el circuito. Sin jerarquías innecesarias, sin burocracia, sin promesas vacías. Trabajamos de forma remota, añadió. Y tratamos a la gente como adultos. Pensé unos segundos antes de responder. Envíame los detalles, le pedí. Por supuesto. Y, por cierto, Ben mencionó que tu padre falleció recientemente. Lamento mucho tu pérdida. Tómate el tiempo que necesites. Si esto avanza, ajustaremos todo a tu disponibilidad. Esa consideración me tomó por sorpresa. No estaba acostumbrado a escuchar algo así después de los últimos meses. Gracias. Aprecio eso. La familia va primero, dijo Jordan con naturalidad. No es un lema, lo vivimos.
Conversamos unos 20 minutos más. Me contó sobre los proyectos, la cultura de la empresa, sus metas. Sin adornos ni frases vacías, solo sinceridad. Cuando colgamos, me quedé sentado en el garaje un rato, imaginando que habría dicho mi padre. Seguramente algo como, no te precipites con la primera oferta, pero tampoco ignores una buena oportunidad. Abrí el portátil, respondí al correo de Jordan y le confirmé que revisaría los documentos para coordinar una segunda llamada la semana siguiente. Luego me puse la vieja chaqueta militar de mi padre, salí a la fría noche de febrero y guardé el teléfono. Cuando regresé, seguí ordenando las últimas cosas del taller. Un rato después, el teléfono volvió a vibrar, un correo de Jordan. Adjuntaba los términos del contrato. Sueldo competitivo, trabajo remoto, autonomía total, sin supervisión excesiva y fecha de inicio flexible. Lo guardé para leerlo con calma más tarde. 3 meses después, estaba en ese mismo garaje, ahora mío, puliendo una estantería que había fabricado con tablas de nogal encontradas entre las cosas de mi padre. El abogado de Blake había retirado el caso 2 semanas antes. Su intento de impugnar el testamento por influencia indebida no prosperó. El documento se mantuvo tal cual. La herencia se resolvió y la casa saldría a la venta el mes siguiente. Yo me quedaría con el garaje, las herramientas y lo que realmente tenía valor. No había vuelto a saber de Blake. Mi tía Rita me contó que se había mudado a Milwaukee, consiguió trabajo en un almacén y dejó de preguntar por la herencia. Quizás, al fin, comprendió que nadie le debía nada. El empleo en Cascade Systems resultó ser exactamente como Jordan lo había descrito, un equipo pequeño, gente profesional, respeto genuino por el equilibrio entre la vida personal y laboral. Creé su sistema de documentación desde cero y contraté a 2 personas para ayudarme. En mi escritorio tenía un retrato de mi padre con su uniforme militar, a un lado, la carta de mi madre. Una tarde, mientras trabajaba, recibí un correo de Ben, el mismo de Northwind. El asunto decía, actualización, Miranda fue despedida. Dean se marchó. Tuvieron que contratar a 3 personas para reemplazarte. Aún no se recuperan del fiasco de Meridian. Solo pensé que te gustaría saberlo. Lo leí con calma y lo cerré sin responder. Ese capítulo estaba terminado. Esa misma noche, Jordan me llamó para hablar sobre la expansión del equipo. Habíamos conseguido 2 grandes contratos y necesitábamos más personal de infraestructura. ¿Tienes a alguien en mente?, preguntó. Prepararé una lista, le dije. No hay apuro, lo hablamos la próxima semana. Charlamos sobre el crecimiento de la empresa y los próximos proyectos. Y en medio de esa conversación, pensé en todo lo ocurrido con Northwind, en Miranda obligándome a elegir entre mi trabajo y mi humanidad, en el día que decidí marcharme y recuperar lo que era mío. Entonces comprendí algo. La venganza no siempre se trata de destruir lo ajeno, sino de seguir adelante con todo lo que otros no supieron valorar. De dejarlos en el silencio que uno deja cuando se marcha sin mirar atrás. Porque hay cosas más valiosas que un salario o un título, tu tiempo, tu dignidad, tu paz y tu respeto propio. Y quienes no son capaces de entenderlo, simplemente no merecen ninguno de ellos.